Me llamo Kate Maloney, soy la directora de la Fundación Infosys en los Estados Unidos. Bienvenida a los InfyEd Talks, una serie de pláticas con los líderes de educación, tecnología y la computación. Me alegro introducir a Alicia Libreja, que sea presidente de la Fundación Televisa. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, Kate. Un gusto estar con todos ustedes y muchas gracias por hacerlo en español. Tu español está maravilloso y estamos felices de estar hoy con la Fundación Infosys y pues hablar de todo lo que tenemos que hacer por delante. Muy bien. Bueno, al empezar, quisiera saber un poquito más para la gente que tal vez no se conoce la Fundación Televisa. Favor de explicarnos un poquito más los temas que se tratan y las prioridades para los jóvenes especialmente. Claro, encantada, Kate. La Fundación Televisa tiene su origen en México. La versión en México tiene más de 40 años y pues nos enorgullece dos cosas principalmente. Uno, usar los medios de comunicación para llamar a la acción a personas, para convocar a que se sumen otros a hacer de este mundo un mundo mejor. Y lo digo tan ampliamente, pero en particular yo diría, usamos los medios de comunicación para inspirar, promover, recaudar a veces, pero sobre todo me parece que hay una responsabilidad enorme en ser una fundación de medios de comunicación, en mandar los mensajes pertinentes. Además, a través de los últimos 40 años hemos promocionado temas de educación, cultura, salud, medio ambiente, nutrición. Entonces, una serie de pues diferentes temáticas a las cuales invitamos a muchos a ser parte. Eso lo hacemos en México, como digo, desde hace 40 años. Y bueno, tenemos una trayectoria interesante en becas, en programas de construcción, en programas de nutrición. Y en los Estados Unidos empezamos Televisa Foundation hace ya más de 6 años, en donde, bueno, pues nos inspiramos con muchas fundaciones que ya existen allá y encontramos un nicho muy importante que es promover a jóvenes y niños y generar oportunidades en términos educativas, principalmente para pues los nuevos retos, ¿no? Hoy tenemos sobre todo el reto pues que hoy la realidad de la pandemia nos pone enfrente y lo único que creo yo es que necesitamos hacer mucho más de lo que veníamos haciendo. Entonces, en los Estados Unidos, Televisa Foundation principalmente inspira a niños y jóvenes y genera programas educativos para que los niños y jóvenes latinos, no solo mexicanos, latinos en Estados Unidos, puedan llegar a hacer todo lo que ellos sueñan ser. Vamos a tratar siempre de que el potencial de todos estos niños y jóvenes latinos pueda llegar a su máximo potencial. Estamos completamente de acuerdo con esos temas, especialmente cuando hablamos de la innovación en las escuelas y para los jóvenes. Entonces, en los últimos años, tiene más enfoque este tema de innovación. Cuando hablamos de educación, ¿qué está cambiando en los programas, en las escuelas o fuera de las escuelas que toquen este tema profundamente? Creo que a todos nos queda claro el tema de tecnología, ¿no? Creo que no hay una sola fundación que hable de educación y no tenga algo importante que ver con la tecnología. En ese caso, cuando decimos innovar para nosotros fue encontrar un nicho, un segmento muy importante que creemos estaba desatendido, que es inspirar a mujeres latinas a perseguir carreras en tech, ¿no? Básicamente creemos que no es solo un problema y un reto de las mujeres latinas, es un reto a nivel mundial de las mujeres, ¿no? Cómo incorporar a más mujeres en el mundo que hoy vivimos, ya no es el futuro. Me parece que el reto es cómo hacemos para que muchas más mujeres estudien carreras en STEM, cómo hacemos para que ellas se vuelvan personas que inspiren a otras. Y en ese sentido creamos, creo yo, un programa que ha sido maravilloso, que le llamamos Tecnolochicas, ya hace pues un par de años y junto con un gran socio que tenemos, el National Center for Women in Technology, en CWIT, hemos ya hecho
4 campañas que tienen que ver con inspirar a latinas a seguir y esforzarse, ¿no? A seguir estas carreras de STEM principalmente. Sí, nos alegramos muchísimo oír más sobre tecnológicas. Fue una pregunta, la siguiente pregunta, entonces saltamos a este tema un poquito más. Las estadísticas nos demuestran que hay problema, ¿no? Que estas jóvenes latinas no tienen muchas figuras en su vida que refleja las oportunidades que existen. Entonces, este programa es increíble, ¿no? Hay cuántas chicas que son graduadas de este programa ahora. Ya son más de 500, Kate, Okay. tecnológicas, y para nosotros no solo creemos que inspiran a otras, nos inspiran a nosotros en la fundación y nos comprometen a hacer mucho más en este programa que, pues afortunadamente, junto también con un esfuerzo que hicimos recientemente con la Fundación Infosys, nos sentimos muy orgullosas de haberlo iniciado. Y bueno, solo es el comienzo, como en todo, ¿no? Me parece que Tecnológicas nació como esta idea de inspirar y generar roles a otras latinas, ¿no? Y a los primeros que han inspirado es a nosotros, los que trabajamos en Televisa Foundation. Ojalá que en el futuro tengamos oportunidades de ser juntos, ¿no? En la tierra, como dices. Y ojalá tal vez que Infosys sea parte de la lista de empresas que están apoyando las chicas en la comunidad latina, y igual que los otros con Microsoft y Google y los otros. Entonces, es el sueño que ponemos en la mesa hoy y lleva a cabo después. Pero las familias, es muy importante mencionar que la primera colaboración entre nuestras fundaciones pasó el mes de septiembre este año. Y estuvimos juntos con Televisa Foundation, Family Code Night y la Fundación Infosys para llevar a cabo este evento para las familias, para que los padres sean juntos con sus niños, enfocado completamente en la programación de las computadoras. Es impresionante, ¿no? Pero llega este tema de la influencia en la cultura hispana, de la familia, y hay que tener todos juntos o en la misma página, ¿no? De promover esa idea de ampliar los ojos hacia carreras en estas empresas, como hablamos. Si puedes hablar un poquito más sobre la influencia de la familia en cuanto a este tema. Yo siempre he creído que nuestros hijos, no sé, Kate, si tú tengas hijos, pero en mi caso sí, que llegan tan lejos que en la familia nuestros hijos llegan tan lejos como los padres crean que van a llegar. Generar expectativas para nuestros hijos me parece que es algo que como papá y mamá tenemos que darles esta idea de que pueden ser aquello que ellos quieran ser, pero ponerle enfrente muchas opciones. Entonces, creo que la familia y los papás y las mamás, principalmente aquí, tienen que abrirles, como decimos en español, el abanico de opciones a sus hijos. Tienen que decir, mi hija puede ser una ingeniera, igualito que puede ser mi hijo. Y esta parte es que es subconscientemente a veces las familias latinas tendemos a segmentar a hombres y a mujeres. Y en eso hay que trabajar mucho. Creo que hay que mandar el mensaje a papás y a mamás de dejemos que ellos decidan qué quieren ser, y qué quiere decir, no solo en ellos, en la cultura latina, cuando vemos en los países latinoamericanos a papás y a mamás que tal vez abren ese espectro, pero hasta en los propios maestros muchas veces encontramos esos sesgos de la diferencia entre hombres y mujeres. Y creo que son a veces subconscientes todos estos sesgos que son mucho más difíciles de eliminar. Por lo tanto, la equidad de género, pues hablamos mucho y parecería como que todos estamos convencidos, o la mayoría estamos convencidos de eso, pero se repiten patrones que después hacen que con la edad tú ya tengas predeterminado a dónde vas a ir. Hay estadísticas muy relevantes que nos invitan a pensar mucho en esto de los caminos ya predeterminados.
En tercero de primaria muchas veces sabemos si van a ir a matemáticas o no van a ir a matemáticas. Y creemos que alguien que hace coding, por ejemplo, con lo que hicimos con ustedes, tendría que ser un experto en matemáticas. Y las matemáticas creo que en el fondo también a veces pensamos que nos dan miedo. Pero ¿por qué nos dan miedo? Porque hay esta concepción de que son difíciles. Pues son difíciles si alguien nos dijo que eran difíciles, pero pues es lo mismo aprender matemáticas muchas veces que otro idioma, que otras cosas. Creo que depende de los maestros y el entusiasmo que ellos hagan para con sus estudiantes. Entonces, matemáticas, el pensamiento lógico matemático, que tiene mucho que ver con el pensamiento computacional, pues empieza desde muy chiquitos. Entonces, de entrada, me parece que tenemos que decir, las matemáticas no son difíciles, las matemáticas son para todos, es un lenguaje más. Coding hoy es un lenguaje más. Y esa forma de pensar lógico matemático es algo que es para todos, hombres y mujeres. Y entonces empezamos desde muy temprana edad a pensar en estos patrones y estas formas de estudio que si no las cambiamos desde muy chiquitos, se convierten en cosas predeterminadas. Entonces, creo que lo primero, una de las grandes recomendaciones, me parece que hay que decirle a papás y a mamás, es las matemáticas no son difíciles. Hay que decirle a nuestros hijos que las matemáticas no son difíciles. Las matemáticas, como todo, se aprende y puedes llegar te pueden llegar a encantar, pero son de esos elementos importantísimos para que después se desarrolle ese pensamiento y que no le tengamos miedo, ¿no? Y el miedo me parece que es otro de los elementos que hay que quitar del pensamiento de las personas. No son difíciles las matemáticas, yo sí puedo hacer programación y cuando vemos los ejemplos de lo que se ha hecho a través de los talleres que se han hecho en Tecnolochicas o bien el que acabamos de hacer con la Fundación Infosys, vemos que el interés está, que se pueden divertir haciendo esto, ¿no? Y hay ciertas barreras que hay que pasar, como por ejemplo las matemáticas. Y además que lo que pasa en la casa, ¿no? Es lo que pasa en la escuela. Como mencionaste, los maestros son claves en este sistema, ¿no? Y entiendo que tienes un programa en el pasado al corriente que se llama Formando Formadores. Y me encanta en español, ¿no? Pero la Fundación Infosys igual está completamente comprometida a los maestros. La idea es de poner la capacitación de ellas y la confianza de enseñar a los niños sobre los temas de computación y en los años primarios, ¿no? Para que pasan desde el año 5 hasta el año 20 y después. Entonces, este programa, Formando Formadores, es algo que está pasando ahora y tal vez hay más detalle importante sobre eso. Sí, yo también soy entusiasta de los buenos maestros en México y en Estados Unidos. Hemos encontrado gente maravillosa, comprometida, que van mucho más allá que enseñar cuestiones académicas en los niños, ¿no? Los propios maestros acaban siendo un modelo de rol y tienen no solo la importantísima, yo a veces creo que los maestros son pues las personas que tienen la profesión más importante de todas, de todas. Ellos crean esa forma de ver la vida, me parece, entusiasmo por aprender, por ser algo diferente. Entonces, para las personas, cualquiera, el maestro es una influencia magnífica. Me parece que para los latinos en los Estados Unidos y en México, el maestro juega un papel clave en no solo la enseñanza de matemáticas, de pensamiento computacional, de coding, juega el maestro una especie de role model en sí mismo, el maestro. Y por eso es tan clave trabajar con ellos. Y como dices, Kate, formando formadores, bueno, lo empezamos ya hace muchos años en nuestra fundación en México, hace más de 15, de hecho. Tenemos más de 120,000 maestros que se han capacitado en línea. Apostamos hace 15 años a que la única forma de escalar los programas de maestros era hacerlo totalmente digital. Para esta coyuntura, pues viene bien y entonces seguimos haciendo cuestiones, pero no solo de matemáticas. Por ejemplo, acabamos de tener un congreso tan solo la semana pasada, en donde hubo más de 5,000 maestros conectados en México sobre habilidades socioemocionales y cómo en el contexto actual
cómo pueden ayudar a sus estudiantes. Y por eso digo que la labor que tiene un maestro es no solo titánica, se les pide mucho a los buenos maestros, pero la influencia que puede tener un maestro en estos niños y jóvenes, nunca sabremos hasta dónde es esa influencia. Y yo, igual que tú, seguramente, Kate, tuvimos grandes maestros de los cuales no solo aprendimos, sino que nos inspiraron a hacer otra cosa en la vida. Y creo que los papás fungen esa labor, pero también los maestros. Los maestros son clave en el pensamiento computacional, pero realmente en la vida, ¿no? Me parece que todos podemos nombrar maestros importantísimos que han hecho la diferencia en nuestras vidas. Sí, y durante la pandemia ahora, ¿no? Es aún más impresionante lo que hagan los maestros. Y todo el mundo conoce porque la luz está completamente enfocado en ellos. Pero vamos a pensar en 5 años más, después de la pandemia COVID, cuando resumimos la vida normal. ¿Cuál es la visión tuya personalmente y en cuanto a la Fundación Televisa, en cuanto a apoyar a estos jóvenes en un mundo donde la tecnología es tan clave? Y tenemos que trabajar juntos, ¿no? Para aprovechar y abrir las puertas para estas jóvenes. Pero quisiera saber un poquito más sobre esta visión. Pues creo que como bien dices, la tecnología no solo ya estaba, sino simplemente se aceleró el paso del uso de la tecnología para aprender en quienes pues estaban más rezagados. Entonces siempre hemos visto a la tecnología como este gran equalizer o ecualizador de las oportunidades. Creo que el gran reto es, y para adelante las personas, ¿qué papel van a jugar con la inteligencia artificial y con todo lo que estamos viendo que va a suceder, que va a sustituir en muchas ocasiones a las personas? Y entonces las nuevas oportunidades hoy realmente sabemos poco dónde estarán, pero sabemos que la gente tiene que aprender a prepararse y cambiar de lo que hace hoy a lo que hará en 10 años. Muchos, pues creo que, pues no sé quién se aventure a decir que sabe cuáles van a ser las ofertas de trabajo en 10 años. Creo que hoy, ante la gran incertidumbre de lo que se va a venir en términos de cambio en los hábitos, creo que lo que está haciendo la pandemia no solo es procesos de aprendizaje usando la tecnología, que de eso ya seguramente todos sabemos que eso está para quedarse y acelerarse, sino también, ¿y cuál es el rol de las personas? ¿Dónde está eso que hace que las personas puedan transformarse y adaptarse a lo que venga? Porque lo único que, como todo mundo hemos oído, es seguro, es el cambio permanente. Y creo que en ese sentido es cómo hacemos personas que confíen en sí mismas, que sean de alguna manera sus propios maestros y sus propios tutores en el proceso de aprendizaje. Y entonces eso cambia mucho el rol del maestro, el rol de los padres de familia, ¿no? Sí. Sabemos que quienes tenemos hijos, además ya más grandes, sabemos que es ya poca la influencia que podemos tener en hijos cuando son ya mayores de edad, pero sí cuando son pequeños. Y creo que quitarles la ansiedad, creo que pues hacerles que ellos tengan confianza en sí mismos, de alguna manera, y que sigan lo que a ellos les gusta hacer. No hay nada mejor en la vida que hacer lo que te apasiona. Creo que los retos son enormes, porque el ser humano va a tener que transformar la forma, no solo que hace las cosas. ¿Para qué sirve el ser humano cuando hablamos de los trabajos? Creo que eso va a ser una revolución que todavía no empezamos ni siquiera a vislumbrar. Entonces, entre más herramientas le demos a nuestros hijos a través de la escuela formal, a través de las diferentes plataformas de aprendizaje, a través de esta parte más, creo que holística de la persona, pues haremos individuos comprometidos no solo con ellos y su desarrollo, con sus familias y con las comunidades. Creo que aquí hay un reto enorme de generar personas comprometidas con su entorno, el medio ambiente, por supuesto, pero las propias comunidades y los menos favorecidos en esas comunidades. Bueno, ojalá, Alicia, que en el futuro nuestras fundaciones trabajen juntos, tenemos más colaboración, ojalá, y pasar al futuro con sonrisa, como es evidente hoy, con la pasión
Y obviamente los jóvenes son el futuro y hay que hacer todo lo que podemos para llevar a cabo una buena futuro para ellos. Entonces, gracias por platicar conmigo en español y un poquito de inglés, pero ha sido un placer. Gracias. El placer es mío, Kate, y de verdad un placer trabajar con la Fundación Infosys. Creo que es el inicio, tan solo hace un mes, pero estoy segura que los retos implican que vayamos juntos y cuentas con la Fundación Televisa para hacerlo. En la medida que a ustedes les interese, nosotros estaremos encantados de colaborar con ustedes y tratar de hacer eso que soñamos en hacer, que es generar más oportunidades para niños y jóvenes latinos en los Estados Unidos y, por supuesto, también en México, que es donde también trabajamos. Cabe señalar que, pues, donde ustedes y cuando ustedes digan, nosotros estamos más que dispuestos y listos para trabajar con ustedes. Muy amable y muy bien dicho. Gracias. Gracias por hacerlo en español. Ok.